Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy es un vídeo muy especial, es un vídeo que yo considero que se sale un poquito de la línea teniendo en cuenta que es un invitado el que nos viene a hablar. Pero hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, fundamental, que yo creo que podríamos tener o utilizar como tabula rasa a la hora de no solo entender el libro de Urantia, sino de entender la filosofía, de entender la vida, en definitiva, y todos los conceptos que las personas o que los seres humanos intentamos en nuestro día a día, ¿no? Hoy vamos a hablar de la religión del espíritu. Quedaos hasta el final porque a mí el concepto, cuando me habló de ello nuestro invitado, que ahora os lo voy a presentar, me dejó pensando, como siempre me sucede con este tipo de cosas, dándole vueltas y diciendo, es que es maravilloso, es que es tan lógico que tiene que ser cierto y es, ¿cómo no he caído antes, ¿no? Aunque bueno, siempre los caminos van en esa dirección, pero hoy vamos a ver cómo esta religión del espíritu, de alguna manera, lo que hace es englobar pura y llanamente la experiencia personal de cada uno. Y para conducirnos en este viaje, tengo a mi buen amigo Ginés. Muy buenas, Ginés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Ginés es el presidente de la Asociación Española de Urantia, ya lo sabéis, muchos de vosotros que me seguís. Y hoy, como os he dicho, tiene la buena aventura de ofrecernos hoy esta experiencia, esta explicación, que él fue el primero que me habló de ello y, como digo, me dejó un poco trastocado en tanto en cuanto en que fue una información que a mí me caló. Cuéntanos, Ginés, ¿cómo vamos a conducir hoy la conversación? ¿Qué vienes a explicarnos hoy? ¿Qué vienes a contarnos? Pues, Julio, pues vengo a hablar de lo que yo pienso. Lo primero que tengo que decir es que, aunque sea el presidente, tengo que hacer una pequeña así advertencia, que aunque sea el presidente, hablo siempre en mi nombre, porque tenemos la suerte de contar de pertenecer a un grupo donde cada uno tiene que tener obligatoriamente casi su propia visión de las cosas, ¿no? Y su propia opinión. Y entonces, pues vengo a hablar de mi opinión, de lo que yo he sacado en base a mi experiencia, ¿no? Que va a ser una palabra que probablemente se repita y que de luego es significativa para hablar de la religión del espíritu, porque se trata un poco de eso, de la experiencia espiritual del ser humano. Y es curioso, Sí, teniendo en cuenta el recorrido del ser humano, ¿no? A través de las diferentes doctrinas, las diferentes filosofías, las diferentes religiones, cómo ese tipo de apelativos han llevado una serie de connotaciones arrastrando, ¿no? En muchos casos, lamentablemente, nefastas, porque ya sabemos todos que las religiones a día de hoy se pintan o se intentan dibujar de una forma muy acaramelada, ¿no? Muy dulce, muy con unos matices muy agradables, pero que realmente estas religiones en su momento lo único que pretendían era el poder, era el control, era el sometimiento, y que muy probablemente se corrompieron o se malentendieron de una doctrina inicial o de una filosofía o de unos puntos de aprendizaje iniciales y, cómo no, el ser humano siempre hace lo mismo, ¿no? Le dan un diamante y lo convierte en veneno. sí, sí, Y es curioso todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo cómo el libro de Urantia también, en este caso, como Tejabana en esta conversación, cómo el libro de Urantia nos habla de un proceso evolutivo de estas religiones y de estas doctrinas y sobre todo lo bien que lo hace, porque te va hablando desde el principio hasta llegar a las religiones, porque las religiones no son el principio. El primero son los cultos, los fetiches. Luego, después de sí. ahí, pasan a identificarse con una deidad o con diferentes dioses. Cuéntanos Sí, cómo nos dice el libro Durante y cómo tú lo ves desde tu sí, perspectiva. sí, pues estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, Julio, en primer lugar, porque sí que es verdad que casi todas las religiones, casi todos los movimientos empiezan por la propia religión del espíritu, diría yo, ¿no? Y luego poco a poco pues se van un poco
más que corrompiendo, adaptando un poco a cómo es la media de la humanidad en ese momento. No sé, a mí el libro Duranti me ha dado una perspectiva que veo con mucha más benevolencia de lo que veía antes, pues las distintas religiones institucionalizadas, ¿no? Pues la religión católica, tal, incluso las religiones más antiguas. Pero bueno, porque la gente que nos está viendo pues se entere bien de cómo ha sido un poco la evolución en todo eso, porque ha habido una evolución, pues podemos empezar imaginándonos a nuestro antepasado primitivo viviendo en la selva, conviviendo en una tribu, con un desconocimiento total de cualquier fenómeno de la vida, simplemente pues sabía que tenía que dormir, que tenía que comer y poco más, ¿no? Y que entra en ese mundo natural absolutamente impresionante, ¿no? Y claro, si te pones bajo la piel de esa persona, pues cualquier fenómeno meteorológico importante, pues era, aparte de que le causaba graves daños materiales, también le podía causar grandes daños personales, ¿no? Y claro, su impresión y su temor debía ser impactante, ¿no? Debía ser completamente impresionante, ¿no? Y es normal que esas personas pues terminasen sintiendo una especie de temor, ¿no? Y que ese temor se convirtiese en algo reverencial, ¿no? En una reverencia hacia el fenómeno de la lluvia, del viento, del fuego, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Entonces, claro, si partimos de esa base, es normal que la adoración, que es un término que el que podemos llegar en la espiritualidad, ¿no? El objeto de adoración de esa gente pues fuese un temor reverenciado hacia los distintos fenómenos, ¿no? Y que no supiesen salir de ahí. De hecho, les plantea un punto donde se vuelve a hacer palanca en esa evolución y se vuelve a ir hacia adelante a través del tabú. Porque el tabú, que es, al final termina siendo una búsqueda de explicación de todas esas cosas que él no controla, pues le termina generando a esa persona cierta disciplina moral en su comportamiento, que es súper importante para terminar de entender cómo luego llegan los profetas, cómo luego llegan gente que ha tenido esa experiencia espiritual que nosotros consideramos un poco más ideal, son capaces de implementar ciertas normas y hacer que la gente las siga. Había como un entrenamiento previo. Un entrenamiento que estamos hablando de periodos de miles de años, ¿no? Y a veces de cientos de miles de años, ¿no? O sea, la evolución ha sido realmente penosa y hecha muy a cuentagotas, ¿no? Pero eso le ha terminado de permitir a ese ser semisalvaje entrar en la civilización y ser capaz de tener cierta conducta moral. Y claro, ahora nosotros estamos en el siguiente impasse. Ya desde Jesús, él propuso una nueva espiritualidad que estaba basado en esa misma esencia que tenían los profetas, de buscar una experiencia personal con la religión, ¿no? Y no que esa experiencia personal fuese una experiencia de raza o de tribu o de nación o de comunidad, ¿no? Que se aplicase a todos los grupos por igual, a todas las personas por igual del mismo grupo, ¿no? Entonces, ahora podemos enfrentarnos a una búsqueda individualizada de esa verdad, ¿sabes? Que es justo lo que hicieron los profetas para crear las distintas religiones. Y bueno, y a partir de ahí, pues, Julio, nos podemos meter... Sobre todo lo que veo es que, por un lado, hemos seguido indefectiblemente, irremediablemente, también podríamos decir, lo que es la denominación como evolución, ¿no? Hemos seguido ese cauce, hemos seguido esa vereda, queramos o no queramos, clamemos al cielo o levantemos el puño contra quien sea, pero de alguna manera, y a lo mejor esto va a ser un poco fuerte lo que digo, pero todas las religiones, todas las tropelías, todas las matanzas, todos los problemas de juicio, todos, a grosso modo, quitando que hemos sufrido una rebelión, que esto es un mundo decimal, etcétera, etcétera, pero a grosso modo ese es el procedimiento de la evolución, ir paso a paso, ir poco a poco. Y las religiones, dijéramos que es un poco... el remanente, ¿no? El regusto ese que te da, como cuando bebes un vino y dices, ¡ay, qué regusto! Y todavía te lo llevas a casa, pues esto es parecido, ¿no? Es como el regusto que queda de ese proceso evolutivo de crecimiento que de forma tan dura ha sido un maestro con nosotros, ¿no? Como los antiguos maestros que daban en la vara a los niños en los dedos, pues esto es algo parecido, ¿no? La mejor maestra, el mejor
método que existe es el de la evolución, y con esa gran diferencia, y probablemente el único, porque también tuvimos un ejemplo claro en esa rebelión en el que no se puede sustituir la evolución por la revolución, dar conceptos que no están aprendidos, y esos conceptos pasan por miles de años. Pero como tú bien has dicho, llega un momento en el que esos procesos van cambiando, y yo tengo una sensación, no sé si a ti te pasa, en el que cada vez vamos más rápido. No sé si a ti Sí, sabes, como este proceso que tú bien has dicho, de poco a poco han ido implementando, poco a poco eso ha ido como casi en nuestros genes, ¿no? Y de repente ahora como que vamos mm, a una velocidad que como que ya vamos solos, ¿no? Como el niño que ya anda, ¿no? No sé qué te sí. parece a ti. Sí, la verdad es que sí, me da esa sensación, me da esa sensación. Y es verdad lo que dicen. Bueno, yo creo que en los planes de Dios originales, ¿no? Sin contar con la rebelión de Lucifer, pues todo este proceso que hablamos de miles de años habría sido mucho más rápido, ¿no? Y probablemente habría estado mucho mejor organizado, de tal manera que hubiese causado mucho menos sufrimiento del que ha causado. Porque cuando uno piensa, por ejemplo, en los aztecas y piensa en todos esos rituales que tenían de sangre y demás, y dices tú, pues era necesario la cantidad de sufrimiento que provocó la religión o su religión en aquella época, ¿no? Sin duda, sin duda no era del todo necesario. Lo que sí que es que todo funciona para bien. Entonces, si tú has acumulado miles de años de experiencia en esa religión, al final vas a estar mejor preparado para dar el siguiente paso, simple y llanamente. Y el siguiente paso, lo que suelen hacer la gente de arriba, lo que yo creo que suelen hacer la gente de arriba, es que cuando llega un punto de maduración en el que tú ya estás preparado para asumir eso, que muchas veces depende de la propia humanidad del momento, pues entonces te dan el puntito más. Quizás, pues podemos, el caso más paradigmático, que se me ocurre ahora más paradigmático, es Jesús con sus tablas, ¿no? De la ley, cómo le dan directamente las tablas de la ley, que a lo mejor estaban basadas en tradiciones egipcias y sumerias, ¿no? Pero el pueblo de Israel ya estaba preparado o podía estar preparado para iniciar ese proceso, porque es verdad que todo tiene sus subidas y sus bajadas, ¿no? Y claro, y de ahí partir a la segunda fase. Y ahora casi que estamos pues descubriendo, yo creo que de una manera muy, muy civil, muy fuera de la propia religión, que uno puede tener una espiritualidad sin necesidad de acudir siempre a esas tradiciones y sin someternos siempre al criterio de otras personas del pasado. No solo al criterio de otras personas del pasado, sino a la interpretación que nosotros tenemos hoy día del criterio de otras personas del pasado, lo cual, pues es que, claro, desvirtúa completamente lo original, lo desvirtúa completamente. Entonces, pues, Eso pasa mucho. A mí me veo que cada vez dentro de este proceso de rapidez en el que veo que estamos inmersos, veo que hay conceptos que hace 50, 100 años parecían conceptos bien establecidos, como por ejemplo, no sé, la supremacía del hombre, el tema de las razas, y ahora son conceptos que chirrían hasta los niños pequeños. O sea, quiero decir, son conceptos que en una generación prácticamente, si me apuras, hemos quitado, hemos eliminado, ¿no? Ahora estamos con el proceso de el empoderamiento de la mujer, que está muy bien, quitando ciertos flecos, pero está muy bien. El tema de las razas, el tema de la inclusión de la homosexualidad, de una serie de aspectos, ¿no? Que casi parecen lógicos y que a día de hoy, como he dicho, salvando las distancias y salvando ciertos puntos de vista que todavía quedan por ahí sueltos, como el enchufe que no se ha conectado del todo, sí que es verdad que como que lo tenemos dentro, como que si hubiéramos dado un salto cualitativo y cuantitativo necesario, que ya veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y todo este tipo de cosas nos vamos desquitando un poco lo que tú acabas de decir de la opinión de los demás. ¿Quién eres tú para decirme lo que yo tengo, cómo tengo que pensar, cómo tengo... sí. Tiene un doble filo, pero gracias a Dios estamos revertiendo ese doble filo en el yo cojo tu experiencia, yo cojo tu consejo, pero no dejo que me guíes, porque hay algo en mi interior que ya me dice que el decirme lo que tienes que hacer, este típico dedo que hacían antiguamente los sacerdotes, y mirar lo que te digo, ese tipo, ya, como cuando vienes de una noche de borrachera y vuelves a tomar alcohol y dices, uff, qué mal, ¿no? Ay, hay algo que me está haciendo daño, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Y a lo mejor puede ser, y te lanzo la pregunta, Ginés, puede ser a lo mejor
que haya algún tipo de asentamiento del intelecto, como tú decías, de los conocimientos aprendidos, o algún tipo nuevo de etapa o de fase? Pues Julio, si no te entiendo mal, al final todo eso de lo que tú hablas es un poco creer en el respeto al prójimo. Y el respeto al prójimo viene en su punto culminante en el cristianismo. O sea, es una cosa que la llevaremos en genética o la hemos aprendido en el colegio de pequeños o tal, por generaciones, pero nos damos cuenta de que todas esas justicias pasaban y que estaban muy establecidas en la sociedad, pero que iban directamente contra el principal punto que tenía la religión católica, ¿no? Entonces, es verdad que ya no nos podemos considerar muchos de nosotros católicos por muchas cosas, ¿no? Pero a la vez ha tenido una influencia en nosotros que ha sido positiva, ¿no? Y de eso se trata en el fondo, de extraer de cada cosa de la vida, de cada tradición, de cada situación de la vida o de cada persona, porque es completamente abierto, pues las cosas que te pueden ayudar a ser más espiritual, ¿no? Y sobre todo llevarlas a cabo, que es un punto que muchas veces se olvida, ¿no? Que a veces no termina uno de poner las cosas en práctica por distintos motivos, y eso hace que las cosas sean completamente muertas, ¿no? Eso tampoco tiene más sentido. El que descubre la luna y no se lo cuenta a nadie es como si no hubiese descubierto nada, ¿no? Imagínate que el de la cueva de Platón no hubiera vuelto. Sería, ¿qué hubiera pasado, no? Se hubieran quedado en la cueva para siempre, se queda. Eso pasa mucho, ¿no? Que en muchas ocasiones quien atesora el conocimiento, quien atesora este tipo de cosas, incluso si me apuras hasta el amor, si no lo das, como que parece que se te remueve por dentro, ¿no? Como que está inquieto, es como una energía que tiene que ser repartida constantemente, ¿no? Es Sí. súper curioso. Y lo que yo veo es que cada vez más la gente sigue un camino dentro de que, bueno, todos vivimos en el mundo, todos vivimos en la necesidad de compartir el espacio, ¿no? Y las relaciones intersociales y demás, pero sí que es verdad que cada vez más veo que hay una especie de, ¿cómo decirlo?, de individualidad colectiva en el que prima una base fundamental, que es la experiencia personal, que es la experiencia de cada individuo, sin malograr o sin deteriorar la experiencia de la otra persona. Y además muchas veces yo veo que gente que habla desde su propia experiencia, con total respeto, que eso es curiosísimo, sin imponer, sin decir, siempre utilizan las mismas palabras: a mí me vais a perdonar, yo no quiero ofender a nadie, pero desde mi punto de vista, siempre teniendo en cuenta y sobre todo teniendo en alta estima también la opinión de la otra, aunque sean completamente diferentes. Pero esa experiencia personal, que yo desde mi punto de vista siempre pienso que no hay que prostituir, cada vez más se va implementando poquito a poco en la sociedad. Y eso puede ser que derive a una verdadera religión, pero de la experiencia personal. Totalmente. Totalmente, y de eso se trata. Y de eso se trata. A mí hay un concepto que no es mío y no es del libro Durantia, que de Alejandro Jodorowsky, que me encanta, que es la santidad civil, ¿no? Que tenemos que alcanzar la santidad civil, ¿no? De ser buenas personas, pero dentro del mundo que nos toca vivir. Porque yo creo que es un error muy importante de los antepasados, ¿no? Incluso de nuestra generación anterior, ¿no? De nuestros propios padres, ¿no? Que la religión era algo circunscrita a ir el domingo a misa o a las fiestas de guardar. Y luego fuera de ahí, pues tú vivías una vida completamente civil donde la religión pues tenía poco o nada que ver, ¿no? O sea, está completamente alejada, ¿no? Se trata de que eso lo lleves a camino, ¿no? Y lo lleves a camino de una forma natural, no sin el yugo de cumplir un deber, ¿no? Yo creo que cuando uno se da cuenta de que la religión del espíritu es un camino en 3 o 4 pasos, pero totalmente natural, que todos tenemos y que todos hemos intuido, y que de alguna manera todo el mundo, pertenezca o no a una de esas religiones o no le interesen las cosas espirituales, lleva a cabo, ¿no? Porque en el fondo todos, en un primer paso, todos tenemos la capacidad esa de entender lo espiritual. Todos tenemos la posibilidad de ver la valentía, de ver la generosidad, de ver la humildad en otra persona, ¿no? Y claro, a partir de ahí tú puedes creer o no que eso es bueno para ti, ¿no? Y puedes, en un tercer paso, llevarlo a cabo o no, ¿no? Pero eso ya depende de ti, y eso en el fondo lo hace todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se enfrenta a algún grado de eso.
Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cómo podrías resumir, si quieres, en puntos o más o menos, para que la Mm, gente lo entienda, cómo sería una persona, por ejemplo, yo, que caiga ahora en este vídeo y que diga, bueno, yo quiero practicar esa religión del espíritu, que no es otra cosa que una religión personal de llevar a cabo los conceptos más altos, más elevados, pero no de Dios solo o de las mm, jerarquías celestes o de la idiosincrasia, sino de la moralidad humana, de lo que tú estabas hablando ahora, del el pensar en el que tienes al lado, en el tener un poco antes de hablar o antes de llevarte por tus impulsos o por el egoísmo o por esos caracteres más bajos del sí, ser humano que lo claro, único que te hacen es obtener codicia, intentar por todos los medios la mejor versión de ti, ¿no? La mejor versión y sí. sobre todo implantarlo no como una obligación, como hacían las antiguas religiones, sino como un modelo de tu mejor versión, o sea, algo lógico, algo necesario, como al igual que el ser humano está muchas veces adaptado a ciertos tipos de procedimientos que no puede salvar, como por ejemplo respirar. Yo ahora si dejo de respirar me muero, no sé Sí. tú, pero yo me muero. Pues es esto igual, es aprender a respirar en armonía con los que tienes a tu alrededor, ¿no? Esa es la religión Mm, del espíritu. Y en mm. definitiva, esa religión personal, ¿cómo desde tu punto de vista, desde tu experiencia personal, que yo creo que es lo más enriquecedor, ¿cómo podrías tú hacerla entender a alguien que estuviera sediento de esa religión? Sí, pues en el fondo es muy sencillo y lo complicamos nosotros, pero voy a explicar primero la parte más sencilla. La parte más sencilla es lo que te decía. Nosotros nacemos con esa sensibilidad espiritual. Nosotros, a diferencia de los animales, somos capaces de discernir los valores espirituales. Somos capaces de darnos cuenta cuando alguien es generoso, o cuando alguien es valiente, o cuando alguien tiene una humildad o es altruista, ¿no? Todo eso somos capaces de estar sensibles y ser capaces de captarlo. A partir de ahí podemos tener fe o no en él. Es decir, yo creo que es bueno ser valiente o no. Hay gente que no lo piensa del todo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, llevarlo a cabo o no, ¿no? Ese sería como esa escalera de 3 pasos que explicaba un poquito antes, pero ese es el resumen. Eso es toda la religión del espíritu, no hay que saber nada. Un proceso completamente natural. El Padre ya nos ha dotado con esas características para poder llevarlo a cabo y lo demás solo depende un poco de tu libre albedrío y de que quieras ir hacia adelante. Y ahora está la parte complicada. ¿Por qué eso nos cuesta tanto? Porque si fuese tan natural, pues lo haríamos como comer, como dormir, y todos seríamos aquí Mahatma Gandhi y el mundo funcionaría estupendamente y todos tan amigos, ¿no? No pasa eso porque el ser humano se enfrenta al miedo, se enfrenta a su naturaleza animal. El ser humano es un ser impresionante porque combina una naturaleza espiritual que viene de Dios mismo, que como tú decías, con el ajustador del pensamiento, viene del Padre, o sea, viene de lo más alto, ¿no? Arriba, y a la vez viene de lo más bajo, viene de su naturaleza animal y tiene ese sentido del miedo. Y a veces el miedo ha dejado de ser el miedo por los fenómenos naturales, pero sigue estando. Y es el miedo a no estar solo, el miedo a no ser comprendido, el miedo a no tener una buena posición social, etc, etc. Todos los miedos a ser agredido. La cantidad de miedos es infinita. Ponerle etiqueta realmente desvirtúa el propio término porque es algo tan personal como la propia experiencia El personal. miedo a no tener miedo, que también Sí, sí, es brutal. puede llegar a eso, puede llegar a eso, sí, sí, sí. Y claro, si vamos a, yo creo que lo mejor para la gente que nos escucha es poner un ejemplo, ¿no? O pensar en un ejemplo, ¿no? Ahora se me ocurre que en una persona que yo qué sé, que ve la valentía de una persona que han entrado a robar a su casa y ha defendido a su familia en frente de unos ladrones que probablemente hubieran terminado asesinando a toda la familia, ¿no? Entonces, claro, pues uno ve eso en la tele y se siente impresionado y dice, hombre, eso es un valor bueno para la sociedad, es un valor bueno que todas las personas deberíamos de tener, ¿no? Esa valentía a pesar de lo que le pudiera haber costado al hombre, que a lo mejor al hombre le podría haber costado la vida, ¿no? O a lo mejor en esa propia noticia sale, oye, ha defendido a su familia pero ha muerto, ¿no? O ha defendido a un amigo, pero al final le ha costado la vida todo eso, ¿no? Y claro, cuando tú coges ese valor, dices, esto es bueno. En cierta manera lo admiras, lo adoras, que para mí es un término muy, muy parecido, ¿no? Adoras esa valentía que ha tenido ese hombre. Pues digo, venga, yo voy a llevarlo a cabo. Yo creo en él y yo voy a llevarlo a cabo. Entonces, cuando tú te enfrentes a una pequeña experiencia de enfrentamiento, imagínate que están robándole a una señora mayor en la calle, si tú has imbuido esas ideas,
vas a intentar ir por ese camino, ¿vale? Vas a intentar decir, pues voy a intentar coger al ladrón o voy a intentar evitar que a esta señora le roben o tal, independientemente del respeto que te pueda generar en la otra persona, el ladrón o lo que sea, porque eso también hay que tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Hay que, hay que ser medido en las cosas, porque al final todos somos personas, ¿no? Pero fuera de eso, ese sería el proceso normal, ese sería lo ideal, porque eso no se cumple. No se cumple, una de las cosas por las que no se cumple, que hablábamos antes, era el miedo. ¿Qué pasa? Es que tengo miedo de que me agredan. Es que realmente mi vida corre peligro con eso, ¿no? Y cuanto más miedo tengo, más difícil es que yo tome la buena decisión, ¿sabes? Pero cuantas más veces tome la buena decisión, menos poder sobre mí va a tener el miedo. Y ahí es uno de los requisitos que explica muy bien Rodal Alejandría en el libro Durantia, que es el de la valentía, ¿no? Aquí hay dos cosas fundamentales para que una persona crezca espiritualmente. Uno, ser suficientemente abierto como para esa recepción de los valores, poder aplicarlo a la vida y saltarse todos esos miedos, toda esa tradición, toda esa moral conjunta que tenemos y llevarlo a cabo. Y otra es todo el tema de los miedos aprendidos, ¿no? Entonces, estamos en esas dos fases. A mí me gusta, porque esto es un tema que a lo mejor depende mucho del grado, ¿no? El tema del miedo depende mucho del grado. Y muchos de los miedos que tenemos no son simplemente miedos a que nos vaya a pasar algo en ese momento, sino que son cosas completamente aprendidas, son traumas del pasado, incluso yo diría que heredados de generaciones pasadas. Entonces, si nos ponemos, por ejemplo, en la piel de una persona que de pequeño le agredieron físicamente, ¿no? Que sufrió malos tratos físicos, ¿no? O cierta violencia psicológica extrema. Esa persona, como tiene ese miedo y ese miedo está ya tan interiorizado, normalmente todo lo que le va a pasar va a ser que cualquier experiencia donde mínimamente salte una señal de alarma, aunque a los demás nos parezca lo más normal del mundo, él va a reaccionar. ¿Sabes? Sí, vamos. No, sí, es cierto, no, estaba yo, es que yo siempre me pasa lo mismo. Sí. Yo voy como un poco paralelo a lo que vais diciendo y me imagino todo lo que vais comentando, porque es cierto. Todo ese tipo de cosas el ser humano, y además nos pasa. Lo que tú estás comentando es casi un diagrama perfecto del día a día, de la cotidianidad, de lo que sufre el ser humano y muchas veces de lo que se hace sufrir, ¿no? Por un lado, cosas inconscientes que probablemente tengamos heredadas y que no sabemos cuando lloramos, cuando tenemos miedo, cuando nos salta un sentimiento particular en un momento determinado, y luego otras muchas cosas que nosotros nos hemos ido grabando a fuego lento, ¿no? En nuestro psique, en nuestro comportamiento, y que por H o por B, de alguna manera no sabemos por qué reaccionamos así. Luego hay una parte que sí nos sentimos culpables, con lo cual nos hace equivocarnos mucho más, ¿no? Hay un aspecto fundamental, y ahora que has tratado tú el tema antes, yo una noche, y creo que es el ejemplo también perfecto para la religión del espíritu, una noche yo estaba en una de mis cacaos mentales que suelo tener. Bien, mal, correcto, no correcto, pros, contras, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Y hubo algo, y fue impresionante, fue una sensación, no tengo palabras para describirla, que me dijo: opta por la opción que menos resistencia te genere. Y fue increíble. Y sobre todo porque yo estaba constantemente diciendo, porque yo con mi ajustador del pensamiento somos un poco los dos cachondos y tenemos ese tira y afloja, ¿no? Mi ajustador es casi proporcionalmente a mí, pero en versión buena, ¿vale? Es como un Julio, pero inteligente, es un Julio valiente, es como la mejor versión de mí. Y él me soltó, me la tiró como el que tira las cartas con una escalera de color, ¿no? Me las tiró así y me dijo: opta por la opción que menos resistencia te genere. Y esa opción es la que yo te estoy dando. Porque claro, yo decía, ¿y cuál es la que me estás dando tú? ¿Y cuál es la que no me estás dando? Claro, me dijo, ¿cuál es la que menos resistencia te genera? Claro, fue tan lógico, tan inteligente, tan obvio. Dije, no puede ser. ¿Cómo yo no me he caído en este tipo de cosas? ¿Cómo no podemos caer en que la falta de miedo, que es lo que tú estás diciendo, es la opción menos válida? Obviamente sin, sin buscar el riesgo, ¿no? Pero ¿cómo es la opción más mm, rentable, ¿no? Como se suele decir, y cómo no la he llevado a la práctica, cómo esta religión del espíritu se me ha escapado o no la he sabido ver en un momento determinado a tiempo.
Y Ginés ahora me la está contando y es lógica. Es totalmente lógica y totalmente natural. O sea, a mí lo que más me asombra es que esto no hay que hacer cábala, no hay que ser una persona súper detallista, no hay que ser una persona súper de obligarte a hacer las cosas o de yo tengo que cumplir con estos mandamientos o no, tal. No, esto es relajado. Esto es poco a poco y el ritmo te lo marca Dios. El ritmo te lo marca el plan que tiene para cada uno de nosotros. Y no hay que darle la vuelta. Y cuanto más cumplamos el plan y menos nos adelantemos, mejores van a ser las consecuencias a largo plazo. Porque aquí hay un punto de confianza en el largo plazo de todo lo que va a pasar. Porque lógicamente, a priori, a corto plazo, tú puedes tener un enfrentamiento con una persona, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que poníamos, ¿no? Puedes te puede pasar algo negativo, ¿no? Estate por seguro de que si tú sigues el camino que Dios te marca, las cosas van a salir bien a largo plazo o que va a generar eso mucho bien para ti y para la humanidad. Y si no es en esta vida, será en la siguiente. Es un poco duro decirlo porque a veces pasa, pero bueno, ese es el propio ejemplo de Jesús. Una vida que en lo material fue completamente fracasada porque lo crucifican, sus seguidores desperdigados, pero que ha generado la simiente para el cambio más importante que ha tenido la humanidad en los últimos 2000 años. Y yo creo que probablemente en toda la historia de la humanidad tendremos un cambio así. Menuda paciencia, por otro lado, porque yo el otro Totalmente. día estuve bueno, también en Mundo Azul estuvimos hablando de los hijos creadores y del procedimiento hasta generar un universo local. Primero se está eones y eones de observación en otros universos locales, luego lo genera, va a su territorio, al sitio, a la porción que le han entregado, a través de generaciones, no obtiene el poder, no porque no quiera, o sea, no porque no pueda, sino porque no quiere realmente, porque no quiere hacerlo de esa manera, no por su derecho de divinidad que tendría, sino porque quiere ganarlo por experiencia. Se encarna a través de las eras y eras en diferentes grados espirituales de sus criaturas y después se encarna en esta, padece la de Dios en verso, nunca mejor dicho, y después de ahí obtiene lo que ya era suyo desde un principio, pero ahora ganado por la experiencia. Decirme a mí si eso no es un ejemplo de vida de paciencia ilimitada e incomprensible y sobre todo de voluntad, que muchas veces es lo que nos falta, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho y creo que es casi también un estado de conciencia y un modo de vida, que es que dicen que lo bueno siempre está por venir. ¿Podría ser un eslogan también para esta religión del espíritu? Lo bueno está por venir, pero a medio plazo también. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene ese problema con el miedo, que todos tenemos, que es bastante universal. O sea, he puesto ese ejemplo, pero he puesto un ejemplo extremo para que se entienda mejor, pero realmente estoy pensando en mí mismo y estoy pensando en todas las personas que conozco y de las que, además es mucho más fácil darte cuenta que pasen los demás que le pase a uno mismo. Eso también es cierto, es mucho más, relativamente más sencillo, ¿no? Entonces, te das cuenta de que es algo bastante universal. Que a unos les pasa con ese miedo a la agresión física y, como decía, pues a otros les pasa pues con el miedo a la soledad o es que es infinito las posibilidades que tiene el miedo, ¿no? Pero yo me quiero quedar con una parte positiva, porque no quiero incidir demasiado en eso. Quiero incidir más en las posibilidades que tenemos de superarlo, porque las tenemos. Y porque esa experiencia que tuvo Jesús, en cierta manera, puede ser nuestra propia experiencia, ¿no? Él lo hizo bellísimamente, es un ejemplo brillante, probablemente no hay otro mejor, pero lo hizo siendo un humano y con sus dotes humanas. Y eso es súper importante decirlo. Yo no me voy a cansar nunca de exponer que Jesús era un Dios, pero que se comportó con las reglas de un ser humano. Y en salvadas ocasiones se le fue un poquillo de las manos, pues con lo de la boda de Canaán, multiplicando los panes de los peces y poco más. Pero en el resto era fundamentalmente un ser humano. Y un ser humano que vivía una experiencia humana normal. Le tocó eso en vida y lo llevó a cabo, pero de una manera brillante, una manera espiritualmente brillante, ¿no? Y nosotros podemos hacer lo mismo. No creo que el Padre nos vaya a poner un obstáculo que sea tan difícil de superar si no estamos preparados como, por ejemplo, lo de Jesús. O sí, porque al final también contamos con los demás, con la maldad de los demás, desgraciadamente, y con los accidentes del tiempo, ¿no? Nos pueden pasar cosas que dependen solo de este mundo, ¿no? Pero todo eso se puede superar. Y se puede superar tan sencillo como recrearnos en esos valores, tan sencillo como decir, tiro para adelante a pesar del miedo que siento con esto. Tan sencillo como ir un pasito más para allá. Y conforme vayas dando pasitos, más fácil va a ser que empieces a correr. Y que el miedo sea una cosa del pasado. El miedo simplemente pase por tu mente y tú digas, a la papelera de reciclaje, clic y olvidado. ¿No? Porque, bueno, pues sí,
sí, si me pasa esto, pues probablemente me quede más solo, pero lo voy a hacer porque es lo que espiritualmente siento que tengo que hacer, ¿no? Y eso, y además te da muchísima libertad. Que era lo que quería terminar de llegar. Esa es la verdadera libertad del hombre. Cuando uno no está apresado por esas cosas, cuando uno dice, no, si yo voy a hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo que yo sentía que tenía que hacer. Voy a hacer lo mismo y no tengo por qué estar preocupado de si no estar solo, que era un poco lo que tú comentabas, ¿no? Que al final están tan esclavizados y tan cual que sí, que lo más sencillo es no tener miedo. Si el miedo te complica la vida, probablemente te haga Mi mentir. madre, si nos está escuchando ahora, tiene una frase para todo eso que es: a la mierda, hombre, a la mierda, me da exactamente igual, voy a vivir y voy a tirar hacia adelante y voy a disfrutar el momento, que en definitiva voy a intentar hacerlo lo mejor posible, a intentar reciclarme todos los días un poquito más, a ir aprendiendo a no creer que porque tenga más edad o menos edad sé más o sé menos, pero sobre todo a conjugarlo de una manera en que las piezas encajen lo mejor posible sabiendo que yo lo he intentado, ¿no? Sabiendo que yo he dado lo mejor de mí. Esa podríamos también definir como un aspecto fundamental de la religión del espíritu, una religión Sí, personal, una religión no exenta de errores ni tampoco exenta de aprendizajes, una religión que se adapte a la vida misma y que en verdad sea la vida misma. Una religión sí. de una persona que pase por una serie de circunstancias de la mejor manera posible y sobre todo con la mayor conciencia posible, ¿no? Es una cosa que es increíble Sí. y es fascinante. ¿Cuáles serían los últimos matices, para terminar, Ginés, de esta religión del espíritu? Pues sí, los últimos matices y los más importantes y los que tienen que saber todo el mundo, que es que esto nos hace grandes. Que es que si tú sigues ese proceso, te transformas en un ser más valiente, te transformas en un ser más humilde, te transformas en un ser más independiente, que va a querer a los demás no porque los demás le quieran a él, sino porque realmente haces un altruismo a los demás, ¿no? Entonces, todas esas cosas te van transformando en un ser con muchísimo más valor para la humanidad. Vas adquiriendo esos valores y te vas transformando, vas siendo. En contraposición con lo que nos plantean ahora, que es no seas un cobarde, pero no terminas de ser valiente, simplemente estás reprimiéndote a ti mismo, ¿no? Que también hay cierto acto de valentía en estar siempre tomando un camino, ¿no? Pero en base, al final, no terminas de transformarte y no ser una persona lo que todos queremos ser. Yo creo que la gente que te escucha, casi todos habrán soñado con ser un ser más luminoso, con ser un ser más completo, con estar más desarrollado, con dejar más a un lado los miedos de cada uno, ¿no? Entonces, ese camino es el que te va a llevar a la transformación del ser y que un día, pues, podamos llamar a la puerta del paraíso y que te abra las puertas, ¿no? Al final no va a cambiar la vida cuando pasemos al más allá en ese sentido. Seguiremos adquiriendo valores e intentando parecernos cada vez más al Padre, cada vez más al Padre, cada vez más al Padre. Eso que iniciamos hoy aquí en la Tierra, lo vamos a continuar. Solo que aquí lo podemos aprovechar al 100%. Aquí un año vale, no sé, como 1000 o como 100 ahí arriba. Entonces, todo lo que hagamos aquí es un premio que nos vamos a llegar para vivir cada vez mejor, para ser cada vez más libres, para tener esa paz que roza lo sublime, ¿no? Y que uno se siente siempre contento y siempre estable, ¿no? Y claro, pues por ese lado es espectacular. Como decía Pablo de Tarso, el tesoro de todos los tiempos. Es al final la recompensa de verdad de la vida. La Y es cierto, recompensa de la verdad de la vida. yo recuerdo en uno de los de las frases del libro Durante, uno de los pasajes, que decía que de toda la rebelión de Lucifer, todos los mortales ascendentes, ninguno había sucumbido a esa mentira, ninguno había sucumbido. Dice, ¿por qué? Porque llevan un bagaje experiencial, material, que bueno, vamos, la rebelión de Lucifer es peccata minuta en comparación de lo que vivimos aquí, de lo que experimentamos, de las mentiras, de los dolores, pero también de las cosas buenas. O sea, eso nos inmuniza, tenemos una coraza contra ese mal y sobre todo contra la falta de disfrute de lo que se nos ha entregado. Hay otra frase, yo creo que con esta voy a acabar, que me gusta mucho, que también lo dice el libro, que las almas que se creen empobrecidas,
en verdad son ricas. Lo que pasa es que se niegan a aceptarlo. Y muchas veces es lo que nos pasa, que nos negamos a aceptar el regalo de la vida, que nos negamos a aceptar todo lo que se nos ha entregado, todo lo que tenemos y sobre todo las posibilidades. ¿Por qué? Porque tenemos que esforzarnos y porque probablemente tengamos que llevar a cabo esa religión del espíritu que mágicamente nos has explicado hoy aquí, Ginés. Pues sí, ojalá que así sea y ojalá que todos compartan pues, lo que nosotros vamos viviendo en el día a día, que cuando pasan los años uno se da cuenta de que es una persona más feliz, de que es una persona más estable y aunque tenga más problemas que los que tenía antes, sus problemas le tocan mucho menos, ¿no? Se puede vivir una vida más plena y ese es el gran mensaje que tiene todo esto, ¿no? Que la experiencia de vivirla es la experiencia también de haber recogido los frutos que tiene, que es vivir mejor, ¿no? Pues muy cierto, y ya sabes, para todos los que nos estáis viendo, la religión del espíritu, un procedimiento personal, sin dogmas. Decimos religión, pues por no utilizar otro apelativo, pero es propiamente algo que cada uno tiene que trabajar, que nadie te tiene que decir cómo tener que hacerlo y que sobre todo eres tú el que tienes que acotar los límites, que poner los arbolitos, que decorarlo a tu gusto y sobre todo que luchar por ello, porque si no nadie va a venir a luchar, pero que puedes, y hay otras mucha gente que ha dado su testimonio, ha dado su ejemplo para que veas que quien quiere puede. Muchísimas gracias, Ginés, gracias por estar hoy aquí con nosotros y contarnos esta revelación tan lógica, tan mágica y que bueno, que estaba ahí, lo que pasa es que muchas veces pues miramos a otro lado por conveniencia incluso y por falta de esa valentía, ¿no?, que nos hablabas. Nada, un placer, siempre es agradable hablar de estos temas. Para mí es lo más especial que tiene el libro Durantia y esta espiritualidad, ¿no?, que propone, sí. A todos vosotros, muchas gracias por seguir Mundo Azul, gracias por apoyar estas entrevistas y gracias en definitiva por darle un poquito de sentido a todo esto y por todos los comentarios que me decís, Julio, gracias, Julio, pues mira, no había caído en ello, pues gracias a vosotros, gracias a los invitados tan especiales que tenemos en Mundo Azul y nos vemos el próximo día con un nuevo vídeo. Un abrazo y gracias.